Muy buenas, compañero o compañera. Tenemos un nuevo episodio del podcast y siempre intentamos traer algo diferente y en este caso, pues es lo que hemos intentado de nuevo, ¿vale? Entonces, de cara a estas navidades, estoy grabando poco antes de las fiestas, ¿vale? Estamos a día ahora mismo 13 de diciembre y pues queríamos traeros algo especial, algo enfocado a que tú, comprador físico, puedas hacerte un regalo o a ti o a tu club, ¿vale? De cara al nuevo 2026. ¿Qué es lo que queremos? Intentar no solamente dar formación o conocimientos, lo intentamos hacer siempre, compartir experiencias, sino que muchas veces para transferir esas experiencias a realmente un trabajo concreto, pues hace falta cierto material. Siempre pensamos, Jaime y yo, que es bueno invertir en material, y lo hemos hecho él y yo, a veces material caro, material pues de precio elevado, que muchas veces ha valido la pena porque trabajamos mejor y además aprendíamos mucho, y otras veces la verdad es que no. Ha habido veces, por ejemplo, que yo he gastado dinero en material perceptivo de trabajar, por ejemplo, con diferentes colores, etcétera, toma de decisión que me ha parecido muy interesante en relación al precio, en otras ocasiones para nada, muy caro para lo que luego he conseguido, por ejemplo, y de hecho hay evidencia que indica que la toma de decisión es mucho mejor hacerla específica, por ejemplo, simplemente en cualquier tarea en la que un compañero actúa de una forma, tú debes actuar de otra, es mejor que con colores. Eso no quiere decir que con colores no es interesante para tareas como hacemos a veces en física, a veces más específicas, a veces más generales y en función de cómo juguemos con ello será interesante, pero no tendría sentido, creemos, invertir muchísimo dinero en ese tipo de sistemas. ¿Qué puedes hacer? Pues, por ejemplo, nosotros ya lo tenemos, puedes alquilarlo como damos la opción a los compañeros del máster durante X semanas y entonces por poco dinero lo puedes disfrutar sin tener que comprarlo. Pero este podcast no va de eso, va de qué inversión mínima puedes hacer a modo de regalo para Navidades, por ejemplo, para ti mismo, o pedírselo a compañeros, amigos, familiares, cuando te digan, ¿qué te puedo regalar? Pues mira, esto puede ser interesante. Estamos analizando la primera parte del set de material que tenemos en pfbshop.com, ¿vale? pfbshop, shop.com, puedes echar un ojo, es nuestra marca de material solamente para preparadores físicos de baloncesto, es decir, solamente está diseñada para gente que ya trabajar con el baloncesto, por supuesto, una persona de fútbol puede utilizar la banda igual, pero está creada por preparadores físicos en función de lo que creemos que tiene sentido para nosotros en el baloncesto, para preparadores físicos de baloncesto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Que con muy poca inversión de dinero y también de espacio puedas trabajar de la mejor forma posible. Entonces, lo que estamos proponiendo es, primero, un bloque de equilibrio, algo más funcional entre comillas, en el que trabajemos más el control motor que la fuerza en sí. Siempre decimos que todo es fuerza y es cierto que a nivel físico todo es fuerza, pero una persona que sea súper fuerte en una sentadilla bipodal, hay veces que en un gesto unipodal ya es mucho peor o directamente no tiene ni equilibrio. O, por ejemplo, ponemos un plano inclinado y ya su pie colapsa continuamente, ¿vale? Vamos a trabajar ese tipo de tareas y la ventaja es que vamos a acompañar este tipo de material con un descuento para acceder al workshop del 2025 en el que trabajamos justo esto, con este material de forma práctica, para que tú recibas tu material, más luego el conocimiento o las ideas para cómo aplicarlo con tus jugadores, con tus equipos este 2026, ¿vale? Entonces, el bloque de control motor y equilibrio. Tendríamos principalmente dos herramientas, el Balance Board, ¿vale? Y luego el Core Block. El Balance Board es un sistema en el que permite trabajar la fuerza y la movilidad del pie en todos sus rangos. Tiene separado, por así decirlo, el retropié y el antepié para que tú puedas trabajar esa disociación, además de la fuerza de los primeros dedos y el equilibrio a un nivel pues mucho más específico que subirte a un plano inclinado normal o estar en una superficie, ya sea estable o inestable, de forma unipodal. Es decir, estamos trabajando descalzos y disociando los diferentes segmentos del pie y de los dedos, que ya sabemos que cada vez es más interesante. No solamente esa triple extensión de cadera, rodilla y pie, sino cuádruple extensión, como se comenta a veces, implicando también el primer dedo, el dedo gordo. En este caso podemos hacerlo. Y lo combinamos con esta especie de core block, que es un plano inclinado en concreto que nos permite, por sus diferentes pendientes, trabajar tanto fuerza y movilidad de los primeros dedos, sobre todo el primer dedo, quiero decir, de los flexores de los dedos o del primer dedo, y luego también utilizarlo como un plano inclinado que nos sirva para fuerza, porque aguanta muchos kilos que subamos a él, como también movilidad en diferentes planos, ¿vale? Esa es un poco la idea. Luego tenemos muchas ideas que daríamos en el workshop para ver cómo utilizar este material, pero lo principal es poner el foco en control motor, en equilibrio, en movilidad muy concreta y muy específica y no tanto en la fuerza. Con muy poca inversión ya tenemos esto cubierto si sabemos cómo utilizarlo, ¿vale?
El siguiente bloque sería resistencia mediante bandas elásticas. Las bandas elásticas tienen pros y contras como casi todo el material, ¿vale? ¿Cuál puede ser un contra de banda elástica? Pues que en función de dónde lo estires, en qué punto estés la banda, te hace más o menos fuerza. Es decir, al final tú, si siempre haces un empuje con banda elástica, va a ser mucho más duro en el final que en el inicio, ¿vale? Y normalmente en un gesto suele ser al contrario. Cuando tú aceleras un brazo, por ejemplo, cuesta más al principio romper la inercia que después. Esto puede ser una desventaja en el sentido de que es menos específico o puede ser una ventaja, como se ha visto en muchos estudios, cuando comparan, por ejemplo, X semanas de entrenamiento de fuerza con peso libre y otro grupo que hace lo mismo, pero con resistencia acomodada. Igualan los pesos, ¿vale? Es decir, sumando el peso con resistencia a la banda elástica en X punto es lo mismo que el peso libre sin la banda, pero ven que mejoran más. ¿Por qué? Yo no creo que sea porque es mejor de por sí utilizar banda elástica, sino porque rompe su equilibrio, rompe su homeostasis. Si lleva entrenando 10 años con peso libre, cada vez cuesta más generar una mejora. En cambio, de repente añades resistencia acomodada, ¡pam! Y mejora. ¿Por qué? ¿Por qué siempre mejor resistencia acomodada? No, porque es una variante. Al igual, por ejemplo, que con las poleas cónicas, resistencia inercial, etcétera. No creo que siempre sea mejor o que sea algo mágico, sino que si siempre utilizamos peso libre y de repente damos un estímulo diferente, es muy probable que mejoremos más. Y eso lo puede permitir la banda elástica. Esa era un poco la desventaja, el que no recrea siempre ese rango de fuerza, esa pendiente, por así decirlo, ese grado de fuerza, desventaja mecánica como ocurre en el gesto real. Por otra parte, es interesante que tú, por ejemplo, haces una sentadilla con el peso libre, siempre tienes el máximo punto de desventaja mecánica abajo, sticking point es abajo, cerca de 90 grados. Por lo tanto, los rangos superiores, que es donde se suele saltar, donde se suele correr, casi nunca están sobrecargados. Por supuesto que no van a estar al nivel de abajo. Entonces, si tú trabajas rango completo, como suele trabajar, o media sentadilla más o menos a 90 grados, la parte de 120, 130, 100 grados va a estar muy poco solicitada. Va a ser fácil. Si tú vas hasta abajo, hasta, qué sé yo, pues eso, sobrepasando los 90 grados, ese rango te va a ser muy difícil. Cuando estés cerca de extensión completa, va a ser muy fácil. Cuando luego saltes a extensión completa, no vas a estar tan preparado como si hicieras parte del trabajo con resistencia acomodada. De esta forma, lo que conseguimos es abajo vas al límite, arriba también vas al límite. O un gesto explosivo, abajo con un salto, cuando haces un salto libre, abajo produces mucha fuerza y a veces cuesta seguir produciendo fuerza cuando ya has acelerado más. Con esa resistencia acomodada, saltando con bandas elásticas, resistiendo, consigues que en la zona más específica, la zona de menor angulación, de más extensión, sigas aplicando mucha cantidad de fuerza y por lo tanto que mejore el salto más que si solamente hicieses trabajo con peso libre, ¿vale? Esa es un poco la idea o el fundamento de utilizar bandas elásticas. ¿Qué os permite también? Hacer un montón de desplazamientos resistidos, asistidos, poder progresar en aceleraciones o en desaceleraciones. Por ejemplo, una progresión muy sencilla que enseñamos es una desaceleración, al principio la asistimos. ¿Cómo? Pues resistiendo el movimiento desde atrás, es decir, le ayudamos a frenar. Después lo haría libre, después sobrecargamos la frenada. Le estamos acelerando para que le cueste más frenar, perdón, esa inercia. En la aceleración, al contrario, podemos al principio asistirle un poquito para que le cueste menos romper la inercia, después libre, después le resistimos. Gestos multidireccionales, gestos con balón. Hay diferentes variantes, que eso va a depender de, obviamente, tu conocimiento, tu calidad, etcétera, como prepa, que es lo que intentamos también mejorar en el workshop y nosotros intentamos siempre unir nuestras ideas para ver si también mejoramos nosotros y con el conocimiento y este material se pueden hacer muchas cosas. En el workshop, por ejemplo, explicamos cómo desarrollar la fuerza máxima, algo que parece muy difícil, solamente con nuestro propio peso corporal, el depredador físico, la ventaja, desventaja mecánica de los diferentes miembros y segmentos anatómicos y bandas elásticas. Y se ve en los vídeos, vais a verlo y muchos en redes lo habréis podido ver seguro, cómo realmente ese alumno que está haciendo los gestos, esos alumnos, van realmente al límite. ¿Por qué? Porque en función de cómo juegues con los pesos, dónde los coloques y dónde pongas la banda elástica, llega a ser un gesto muy intenso. Es lo que intentamos, ¿vale? ¿Cuál es el otro segmento de este trabajo de fuerza con bandas elásticas? Las Elite Minibands, ¿vale? Son unas bandas elásticas que hemos encontrado que son de tela, para nosotros mucho mejores que otras que se rompen cada 2 por 3 y al final dan también poca confianza a los jugadores. Esta es un poco la razón de que creásemos este tipo de material. Se rompían constantemente. Igual os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado mínimo una vez por temporada, que alguna banda se me rompía dándole a un jugador con el consiguiente lío, bronca, la gente lo tiene miedo, o sea, un lío muy grande. Y Jaime consiguió probar muchísimas bandas elásticas diferentes y dio con una marca
que nos encajaba y que nos las hizo a medida. Y esa fue la banda que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, hemos probado con diferentes jugadores. De hecho, veis vídeos del Madrid, por ejemplo, que las tienen, veis vídeos del UCAM de Murcia, del Panathinaikos, tenéis un montón de vídeos de diferentes zonas de jugadores muy grandes, muy fuertes y no se rompen, pues están hechas diferente a las típicas bandas elásticas, pues por ejemplo de Decathlon, que son buenas, pero cuando se van usando mucho, pues suelen romper, ¿vale? Y lo complementamos con las bandas mini, que estas son las que se ponen, por ejemplo, entre las rodillas, entre el tobillo, y es para utilizar más a nivel cualitativo que cuantitativo, que de producción de la máxima fuerza posible. Y estas se entroncan muy bien con el primer bloque que hablamos de equilibrio, de estabilidad, de control motor, ¿vale? Lo que decimos muchas veces, aunque eso todo sea fuerza en función de dónde ponemos el acento, un peso muerto, por ejemplo, con el 90% de RM y un recorrido razonable es, por supuesto, fuerza máxima, es fuerza, pero un peso muerto déficit en el que nos subimos a un cajón, ponemos un 20% de RM e intentamos llegar lo más abajo posible, permitiéndonos flexionar la columna, es un trabajo de movilidad o de fuerza en cargas bajas con el máximo recorrido posible. Ese es un poco el foco que tenemos en Asesport, en preparacionfísicabaloncesto.com, y el que creemos que tiene más sentido. Aunque todo sea fuerza, poner el foco en diferentes áreas y de esta forma desarrollar lo que queramos con el jugador en ese momento. Y en este sentido nos puede ayudar tanto las power bands, las bandas fuertes, perdón, más largas que más resistencia pueden generar, y también las minibands en el sentido de ese control motor, ¿vale? Y por último, tenemos algunas variantes de material que yo creo que es interesante y que es curioso, y que es, por ejemplo, el kettlebell grip. Es decir, al final, muchas veces en gimnasios de clubes tenemos poquito material, sobre todo en la base, y hay que intentar generar o crear material, inventarnos material, ¿vale? Con el propio cuerpo, con las bandas elásticas ya tenemos mucho, y después con las mancuernas nos va a dar hasta cierto punto, pero después no es suficiente peso. Las kettlebell son un muy buen complemento que recomendamos, y si no tienes kettlebell, este grip lo que va a hacer es permitirte ponerlo en diferentes mancuernas y que te haga de kettlebell. De esta forma, sin tener que comprar kettlebells de diferente peso, conviertes mancuernas en kettlebells. Aunque no sea tanto peso esa mancuerna, con la inercia conseguimos que sea más duro. Es decir, una mancuerna de 20 kilos es bastante fácil moverla, acelerarla, frenarla. Una kettlebell de 20 kilos con inercia, con velocidad, cuesta mucho frenarla y luego volver a acelerarla. Esa es un poco la idea. Que ahora mismo reflexiones sobre cómo pintan tus navidades, qué tienes pensado invertir, pedir, regalar o que te regalen, y decir o plantearte si no tiene más sentido que este 2026 lo arranques con material nuevo, con motivación, con conocimiento, con ese workshop, y que puedas arrancar pues mejorando como profesional, que es lo que nos hace ilusión, intentar pues aportar a diferentes prepas, y no solamente con formación, que es lo que hacemos hasta ahora, sino también con material, ¿vale? Entonces, lo que te recomiendo es, si te ha interesado, si te ha sonado bien, simplemente entra en pfb, según suena, pfbshop.com, ¿vale? pfbshop.com, allí verás todo el material y ya podrás hacer tu pedido. Y en cuanto lo hagas, a toda la gente que haga el pedido desde ahora hasta finales de Navidades, le daremos un código de descuento de forma privada para acceder al Workshop 2025, ¿vale? Así que nada, compañero, nos escuchamos la semana que viene.